En esta ocasión les traemos una historia escalofriante, una historia que tiene que ver con La Llorona. Estamos seguros desde Habitación 204 que no les va a dejar indiferentes, y a continuación empieza la historia. Fue una madrugada del 2019. Yo estaba en mi último año de carrera. Tenía que hacer mis últimos proyectos. Para terminarlos me desvelaba trabajando en ellos. Me desvelaba hasta las 4 o 5 de la mañana. No pegaba ojo. Era una de esas noches donde me desvelaba trabajando. Estaba en la sala, haciendo mis trabajos de lo más tranquilo, tomándome mi café, en fin, para nada sugestionado y concentrado en todo lo que estaba haciendo en ese momento. Dieron las 2:30 am, más o menos, cuando después de varias horas de completo silencio, comenzó a ladrar un perro de manera muy fuerte. De eso le siguieron varios perros más, al punto en que se me hacía algo exagerado lo fuerte que ladraban. En ese momento me reí y me dije a mí mismo, en mi mente, la clásica: ya no tarda en gritar la chillona. Lo decía en broma, pero dicho y hecho, a los minutos los perros dejaron de ladrar. Comencé a escuchar aquello que ya me comenzó a desconcertar, a pensar y a erizar la piel. Era el grito de una mujer. No, eran lamentos de una mujer llorando, o el típico ¡ay, mis hijos! Esto era diferente. Sus gritos parecían de alguien a quien estaban torturando. La voz se le quebraba de lo fuerte que gritaba. Pero era una mezcla extraña. Eran gritos o llantos. A veces parecía que lloraba y otras que se estaba lamentando. ¿Han escuchado cómo grita un cerdo cuando se lo está comiendo un depredador o cuando lo van a matar? Más o menos así se escuchaba. Bien pude confundirlo con el grito de un cerdo, si no es porque ya había escuchado antes a una mujer gritar así, unos meses atrás. Una vecina, la cual le cayó encima agua hirviendo. Gritó exactamente igual. Los gritos no paraban y cada vez los escuchaba más fuerte. Traté de mantener el control. Me quedé sentado alrededor de 5 minutos esperando a ver si se callaba, pero no lo hizo. Ya me había comenzado a asustar. Entonces, los gritos simplemente los escuché como si estuviera a unas cuantas casas de la mía, y cada vez mucho más cerca. Fue entonces cuando ya decidí ir a mi cuarto para acostarme. Ya cuando llegué a mi cuarto aún la escuchaba, pero cada vez se iba oyendo menos y menos, hasta que el sonido desapareció por completo. Se callaron tanto los gritos como los perros ladrando. Como dije antes, no sé si fue La Llorona, pero es lo más impactante hasta el momento que me ha pasado relacionado con esa famosa historia. Cabe recalcar que si bien creemos en lo paranormal, por estas cosas, estas experiencias en general, en mi caso tampoco les tengo un gran temor. He de decir que hasta me gusta todo el tema del terror y lo paranormal. Hasta antes de esto nunca había tenido estas experiencias. Después de este incidente de los gritos, comencé a tener más experiencias paranormales, entre comillas, y una que especialmente casi hizo que me cagara encima. El punto es que cuando no estoy metido directamente en el tema, no pienso en ello. Entonces, no puedo atribuir simplemente lo que me ha pasado a la sugestión, puesto que cuando me sucedió ni siquiera estaba pensando en nada. Estaba con mis proyectos, con películas de Marvel de fondo, etc. A continuación les dejamos otro pequeño relato sobre La Llorona. Una experiencia totalmente real, vivida por una persona. Por los años 90, en donde yo vivía, eran las orillas de Chimaltenango, Cabecera. Atrás de la casa había un cafetal. Además de eso, mi casa estaba a unos metros de la carretera interamericana. Calculo que eran cerca de las 3 de la madrugada. De repente me despertó el ruido de los perros. Ladraban y aullaban como nunca los había escuchado. Solo con oír ese alboroto ya daba miedo.
Tal vez al minuto de que me había despertado, comenzaron unos gritos. No eran lamentos, eran gritos desesperados que decían: «¡Mis hijos! ¡Mis pobres hijitos!». Yo lo único que hice fue taparme con mis chamarras y orar, rezar para que se fuera. Recuerdo que todo ese relajo no duró más de un minuto y se detuvo justo en el momento en el que un camión pasó por la carretera. En ese entonces, en horas de la madrugada, era muy raro escuchar que pasaran carros. La verdad que sí me asusté un montón. Cuando amaneció, yo tenía la duda si había sido el único que lo había escuchado, y hasta llegué a pensar que lo había soñado. Pero resultó que toda mi familia también lo había experimentado. Ellos me lo dijeron al poco tiempo de estar en casa. A los pocos días, platicando con un compañero de la escuela que vivía por mi vecindario, le conté lo que había pasado esa madrugada, y él me comentó que también la había escuchado. Hasta hoy no encuentro mucha lógica de lo que pasó. Así que por el momento quiero tener una buena historia que contar cada vez que el tema sale en el salón.